Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en la tarde de 22 de Ramadán, inshallah. Hoy es eh, la noche del 23, ya, subhanallah. Pasa muy rápido, alhamdulillah. Que Allah nos facilite y nos permita eh, hacer buenas obras en este mes, que todo vale más. Este mes bendito de Ramadán, el mes que se descendió el Corán, alhamdulillah, el mes que Jibril alayhi salam recibió el Corán, que hay una riwaya inclusive que también es cuando recibió el Torah y el Injil. Pues alhamdulillah, hemos estado hablando de una de las obras importantes de la gran biblioteca islámica, y fue hecho por el imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayh, y hemos hablado ya en la clase anterior un poco de su biografía y cómo llegó a ser un gran líder. Era un excelente orador, tenía muchos seguidores, mucha gente llegaba a sus clases, tenía una gran elocuencia al hablar y sabía hablar de una manera muy inteligente ante la alta aristocracia, el alto mando, como también con la gente. Y realmente fue de estas personalidades que instruía a las masas, ¿no? Y era una personalidad que también muchos no musulmanes se acercaban a él y se hacían muslims. Y bueno, yo voy a tratar de ir rescatando algunos puntos. Este es un libro donde Ibn Jawzi tiene unas ideas, o sea, él hizo un gran esfuerzo para ver cómo el shaitán está afectando a la umma hasta los tiempos de él, de Ibn al-Jawzi. O sea, hizo como un escaneo, una radiografía de la situación de los musulmanes en todos los sentidos. O sea, yo creo no dejó piedra por levantar. O sea, realmente cubrió eh, un vasto género de todo tipo de aspectos musulmanes. Y, y es un libro que hasta la fecha pues sigue citándose tanto por gente aferrados al Corán, a la Sunna, como gente del Kalam, gente de diferentes grupos han usado este libro como para enseñar cómo hay talbiz, cómo el shaitán ha embestido la verdad de algunas gentes, ¿no? O sea, porque como abarcó a todos, pues todos agarran un poco, ¿no? Hay muchos libros de grandes ulema que son así, ¿no? Que diferentes grupos agarran partes como para su propio molino, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer en las próximas pláticas, inshallah, es darles este un vistazo a este libro, y quiero citar. Tiene su propia introducción al Muqaddima. Él hizo una pequeña introducción al libro, y pues dice generalmente pues que la gente anterior de otras ummas, de otras naciones proféticas que siguieron a otros profetas, se desviaron y el shaitán los trató de desviar, y que el shaitán es un enemigo constante, que ahí está. Eh, y, y nos dice que le preocupa la condición de los musulmanes hoy, o sea, en su tiempo, hace 900 años. Y dice, por eso he compuesto este libro, para advertir cómo el Iblis, Satanás, cómo embiste y cómo embiste y cómo esconde, cómo trabaja a escondidas, y él trata de exponer esta situación, va a tratar de exponer al Shaitán en sus obras y cómo está engañando a la humanidad. En su introducción cita
algunos textos. Recordemos que Ibn Jauzi le decían al Hafed no por Hafed de Corán, también conocía muy a profundidad el Corán, pero también Hafed porque repetía muchísimas narraciones, era una persona de narraciones. O sea, narraba mucho hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y muchos azar, muchas cuestiones de los compañeros y cosas que se narraron de otros escolares. Tenía una vasta memoria y recitaba en sus pláticas mucho de esto. Y pues aquí menciona un hadith famoso narrado por Hudayfa ibn Yaman, que fue uno de los grandes sahaba, y a quien Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio una lista de los hipócritas de Medina. ¿No? Hudayfa es famoso por eso. Y Hudayfa es famoso por otra cosa, porque Hudayfa le preguntaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre las cosas que pudieran pasar después de que él, o sea, cuando él muera, ya no esté entre nosotros, lo que pudiera llegar a pasar, qué pudiera llegar a pasar con los creyentes después de él, ¿no? Y hablaba sobre las fitnas, cosas que pudieran. Entonces, él mismo narra, y esto está en el Sahih Muslim, y creo que también en el Sahih Bukhari, dice, la gente le preguntaba al mensajero de Allah sobre cosas buenas, mientras que yo le preguntaba sobre el mal, siendo que temía caer en el mal, ¿no? O sea, y que la umma cayera en el mal. Ibn Abbas narra, hay una narración de Ibn Abbas, y es, subhanallah, esta narración es muy bonita, yo no la había leído. Ibn Abbas narra, dice, por Allah, yo no creo que el shaitán desearía que alguien muriera tanto como desearía que yo muera. Y subhanallah, esto lo dijo Ibn Abbas ya después o sea, ya de grande, cuando ya era de los pocos escolares entre los compañeros, o sea, los pocos que sobrevivían y seguía enseñando. Pero Ibn Abbas vivió una vida bastante larga y pues lo conocían como, era uno de los grandes ulema, ¿no? Que los jalifas decía entre ellos, todos los Abdullah, los famosos Abdullah, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Masud, pero Abdullah ibn Abbas pues fue muy grande, fue de la shura de Omar al-Khattab, siendo un niño, ¿no? Pequeño, y cuestionaban cómo y por qué iba a aceptar a un joven así en la shura selecta para decidir cosas de Estado, ¿ah? Y pues les preguntó, bueno, a ver, interprétenme tal sura, y nadie pudo, y le dijo a Ibn Abbas, a ver, enséñales cuál es el tafsir de esta sura, y dijo el tafsir en base a un hadith, mashallah. Bueno, Ibn Abbas dice por Allah, wallahi, yo no creo que hubiese alguien que el shaitán quisiera ver muerto más que yo. Y le preguntaron por qué. Dice, porque por Allah, él innova, o sea, se trae innovaciones tanto en el este como en el oeste, o sea, en toda la umma trae innovaciones, y luego me llegan a mí preguntándome sobre estas nuevas innovaciones, y yo les digo, así que yo destruyo estas innovaciones con la sunna, así que las innovaciones regresan con él. Subhanallah. Esta era la postura de Ibn Abbas, subhanallah. O sea, Ibn Abbas estaba en guerra. O sea, sabían, todos los grandes sahabas sabían que el shaitán es el gran enemigo. Allah nos dice en el Corán que lo tomemos como enemigo. Él no está jugando, él está determinado en llevarnos al infierno con él, pero Allah nos ha garantizado y nos ha prometido que si nos encomendamos con él, nos apegamos al salat y tenemos bien nuestra fe, nuestra creencia, sabemos y buscamos el conocimiento, Allah nos protegerá, inshallah.
Este, y bueno, el libro lo empieza con puras citas, pero aquí estas citas creo que para los que hemos estado estudiando los últimos 3 libros que vimos, ¿verdad? Estas citas tienen un elemento encima de los demás o empieza con el énfasis sobre el yamat, sobre la congregación, porque hay un verso en el Corán este, donde habla del ihtisam, que se aferren todos hacia Allah subhanahu wa ta'ala y su sunnah, pero para que no se vaya de ustedes, o sea, para que se apeguen y juntos, para que no se vaya de ustedes su fuerza, ¿no? Y pues hace énfasis aquí que no solamente es un asunto de apegarse a la sunna y al yamat, sino apegarse al yamat, a la congregación, o sea, que tengamos bien nuestro imán y que estemos juntos, porque el shaitán ahí es donde más trabaja. Entonces él empieza su primer capítulo haciendo énfasis de la importancia del etesam, de aferrarse a la sunna y al yamat, a la sunna y a la congregación. Le repito una vez. O sea, generalmente nosotros vemos y en los grandes libros que van un poco más a lo individual, a la tazkiyatul nafsiyya, a la creencia para que uno como individuo se eduque, esto va más enfocado, o sea, hace un estudio de todos los problemas que hay en la umma y cómo el shaitán se mete y dice uno de los problemas centrales, y por eso empieza con el primer capítulo, es al-etisam bisunna wal jamaat. Nosotros generalmente decimos al-etisam bil Corán o sunna, eso es sobreentendido, pero aquí Ibn Jawzi hace un énfasis muy particular en apegarse a la sunna, que implica todo lo que ya hemos estudiado en los últimos 3 libros, y el yamat. Y este es un grande problema que hoy tenemos. Digo, hay mucha gente muy aferrada a la sunna, pero no está aferrada al yamat. No hay yamat, ¿no? Y empieza citando puras narraciones. Este es el estilo de Ibn Jawzi. Empieza con una narración, a diferencia de lo clásico, ¿no? Que puras Corán, 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 tafsir, sunna, hadith, 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 y luego una que otra, un azar, ¿no? No, él empieza luego con azar, con narraciones, ¿ok? Empieza con una narración de Omar al-Khattab. Dice, Omar al-Khattab estaba dando una khutba en la ciudad de Jabbiya, una ciudad en Siria, al norte del Golán, en la que dijo, Omar dice, una vez el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se paró para darnos un khutba, para darnos un mensaje, y dijo, quien desea lo mejor del paraíso debe de mantenerse en el yamat, en la congregación, con la congregación. Y dice, el shaitán está más cerca de la persona individual que está de 2 personas. O sea, el shaitán, y hay otro hadith que aclara esto, ¿no? Que si están en el desierto, sin más hay 3 personas que rezan el yamat, porque el shaitán se come a las ovejas que andan sueltas, ¿no? O sea, hay que estar como las ovejas juntas. Este es un principio, así está empezando Ibn Jawzi. Así estaba él analizando la situación. Él veía hace 900 años en el Bagdad, ya el Bagdad justo antes de que invadieran los mongoles, antes de que perdiéramos la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, esto es un poco antes de la invasión de los mongoles, ¿no? O sea, ya estábamos mal como umma, y fue de las fitnas, fue de los momentos más difíciles de la umma, ¿no? Después de haber tenido tantos años de liderazgo y de crecimiento, de repente nos invaden los mongoles, y era un malestar muy complicado a nivel social, y él lo veía. Entonces empieza este libro diciendo esta situación, una cita de Omar. Luego tiene otra cita
de, de un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora, esto es una cosa que tengo que decirles de Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, aunque escribió un libro de una colección de los hadith fabricados, la metodología de Ibn Jawzi respecto al hadith ha sido criticado. O sea, ha sido criticado. Porque tenía su forma de ver el hadith, no necesariamente con tanta fuerza y vigor en el isnad y en el ilm rijal y el jarh wa ta'dil como lo pudiesen haber tenido otros grandes escolares del hadith. Pero entonces, o sea, yo les voy a narrar así como está el libro, pero sí hace falta una verificación de la autenticidad de estos hadith. Pero esto es un hadith del Imam Ahmed que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la mano de Allah está con el Jamaat y el shaitán, bueno, este es un verso del Corán, ¿no? Y el shaitán está con aquel que se separa del Jamaat. Eso está en el Musnad del Imam Ahmed y también está en Tirmidhi. ¿Okay? Luego narra que otro hadith que dice: la mano de Allah está con el Jamaat, quien quiera que se extravíe del Jamaat, el shaitán lo sitiará, ¿no? Así como un lobo cita, o sea, un lobo así encarcela, así primero lo rodea para que no se pueda mover el animal, ¿verdad? Y esto porque se sale del grupo, ¿no? O sea, cuando una oveja sale del flock, de, del grupo, del rebaño. Hay otra narración de Abdullah ibn Masud que narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo esto, es un hadith auténtico, y los demás hay que verificar. Yo no sé, pero los estoy narrando, pues estoy presentándoles el libro, hermanos, para que también a veces quitando cosas perdemos un poco el sentido del libro. O sea, yo lo que quisiera es de que entendiéramos y sacáramos el entender del libro. O sea, dónde estaba y qué estaba pensando ahí bien el Jawzi, tratar de conocer al autor y la preocupación y por qué conocerlos, porque y es lo que quisiera, inshallah me favorezca, quisiera irlos introduciendo a los grandes de forma a grandes obras y a grandes ulema, para que podamos ser un criterio más justo, ¿no? Y tener un poco más de repertura y conocer un poco más a nuestros ulema, que es bien importante para que podamos ser más equilibrados y ver las diferentes situaciones en las que estaban en diferentes momentos históricos. El mensajero de Allah dibujó una línea en el suelo con su mano. Subhanallah, apenas hace poco mencioné este hadith a un hermano de allá de Chiapas. Y de esta línea central hizo varias líneas a la derecha y varias líneas a la izquierda. Y dijo: todos estos caminos, los que están a la derecha y a la izquierda, son llamados del shaitán. Llamados del shaitán. Y luego recitó un verso del Corán que dice: inna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu wa la tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Este es mi camino recto, el camino recto, el sirat al-mustaqim. O sea, es mi sirati al-mustaqim, fatabiuhu, síganlo. Y wala tatabiu subula, y no sigan los otros caminos, fatafarraku, porque se dividirán con ellos del camino correcto. Es interesante aquí que en el hadith menciona
al nida, an yunaddi. O sea que en cada puerta, o sea, en cada camino hay un shaitán que está llamando hacia él. Yunaddi ilay. Porque en estas palabras son las que usó Muhammad sallallahu alaihi wasallam al regañar al mejor yamat de todos, que fue el de los Sahaba. O sea, estaban los Ansar y los Muhajir. Había dos jóvenes Ansar, un Ansar y un Muhajir. Se estaban peleando por algún asunto. Y no se ponían de acuerdo y el Ansar empezó a gritar, ¡Oh Ansar! ¡Oh Ansar! Y él empezó a llamar a los Ansar, como que para que lo apoyaran a él. Y luego el Muhajir empezó a llamar a los Muhajir. Y esto nunca había pasado, pues había la hermandad, no sabías. Entonces Muhammad llegó a escuchar esto y fue ahí enojadísimo y dijo, ¿qué es esta llamada? Este es un llamado de la ignorancia, este es un llamado, ¿no?, de ignorancia, ¿no? Porque ya empezaba otra vez. Y este es el problema, ¿no? Déjame les digo, aunque hay hermanos que están muy aferrados al Corán y a la Sunna y tienen un buen entendimiento del camino recto, pero a veces su llamado hacia él es un llamado de jahiliyah, es un llamado de ignorancia, es un llamado a lo que no deberíamos hacer. O sea, y empiezas a formar dentro de la misma umma, dentro de este Sirat al-Mustaqim, lo empiezas a reducir y lo conviertes en un pequeño grupo, una secta más. Lo que queremos es agarrarnos del tronco común de donde salen todas estas ramitas que van a la falsedad. Pero este tronco común no es una secta, ¿no? Es el Sirat al-Mustaqim, el sendero recto. El problema son todas las otras añadiduras y innovaciones que se le añadieron. Bueno, pues hay que tener cuidado también con esto. O sea, no hay que, nunca hay que decir, tienes que seguirme a mí. Yo conozco la verdad, y si tú estás conmigo, tú estás sobre la verdad. A'udhu billahi, eso es un llamado de jahiliya. Nosotros tratamos de estudiar el din, tratar de compartirlo, buscamos guía de Allah subhanahu wa ta'ala, pero tratamos de que la gente se apegue no a uno mismo, sino se apegue al Corán y a la Sunna y al Jamaat. Hoy en día pues tenemos un gran problema respecto al Jamaat, ¿no? Por la fitna que hay y la falta de liderazgo musulmán. Pues no tenemos en sí como un Jamaat muy definido. Obviamente en tiempos de Omar al-Khattab pues estaba claramente quién era el Jamaat. Al-Muadi bin Jabal narra, Muadi bin Jabal, también un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el shaitán es para los seres humanos como un lobo para las ovejas. Toma a las ovejas que se extravían, que se salen del rebaño. Así que tengan cuidado con los pequeños turuk, esas pequeñas terracerías que hay en el valle, y manténganse sobre el Jamaat, donde está la comunidad y la mezquita. Subhanallah. O sea, aquí está hablando específicamente de la comunidad y donde está la mezquita. O sea, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero aquí hace una mención, y este es un hadith narrado también por Ahmed, pero se hace un énfasis en la comunidad y la mezquita. 6. En la autoridad de Abu Dar radiallahu anhu, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: dos personas son mejores que una, 3 personas son mejores que 2, 4 personas son mejores que 3. Manténganse en el Jamaat, porque Allah nunca hará que mi nación se extravíe después de haber recibido la guía. Luego narra otro hadith: mi umma encontrará
Mi umma pasará por las mismas dificultades que pasaron los hijos de Israel, paso por paso. A ver, este es un hadith en Tirmidhi, hay que revisarlo, ¿ok? Pero yo nomás le estoy narrando aquí las narraciones de Ibn Jauzi. Mi umma encontrará, se afrontará, tendrá las mismas dificultades que la gente de Israel, paso por paso. Si alguno de ellos tuvo, por ejemplo, relaciones sexuales con su madre en público, nuestra nación llegará a tener cosas así. Si los hijos de Israel se dividieron en 72 grupos, mi nación se dividirá en 73 grupos, todos los cuales entrarán al infierno excepto uno, que irá al paraíso. Y ellos preguntaron, ¿y cuál es este, oh mensajero de Allah? Dijo, sobre el que estoy yo y mis compañeros, o sea, la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Jamaat. Y este hadith, partes de este hadith está en el Sahih Bukhari, en el Sahih Muslim, o sea, está auténtico, o sea, hay partes. O sea, es otra narrativa con otras cadenas de transmisión, que otros sahaba y otros narradores narran lo mismo, pero partes de lo mismo. Lo que es nuevo para mí, yo no había leído esto en Tirmidhi, de lo de que llegaran a, que los judíos llegaron a, si los judíos llegaran a hacer adulterio con su madre en público, los musulmanes podríamos llegar a hacer lo mismo. Alá nos proteja. Y la verdad he escuchado cada cosa de musulmanes, de Audu Billahi, Astaghfirullah, o sea, estaba yo comprando, voy a darles un ejemplo además, no sé por qué Alá me hizo ver, y he visto muchas cosas, pero estando en Turquía estaba yo comprando unas alfombras y el vendedor de las alfombras, no sé por qué me agarró así de confianza y estaba viendo ahí unos videos, estaba viendo su celular, unos videos con un compañero ahí, y pues yo le estoy haciendo la charla, ¿no? Sobre las alfombras y oye y cómo, y y me enseña un video, me enseña el video y es él mismo haciendo el amor a un animal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ¿no? Yo nunca había visto eso, ¿no? Pero estaba en Turquía, yo todavía pues de baboso, ¿no? Pensando, subhanallah, aquí con mis hermanos muslims y mashallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ahí sí, que digo, he visto muchas cosas en mi vida, hermanos, pero de repente pues uno piensa que está con muslims y que las cosas serían diferentes, pero la verdad que los musulmanes estamos en una situación muy complicada. Abu Daud, otro hadith, Abu Daud reportó en su sunna sobre la autoridad de Muawiyah ibn Abi Sufyan, que el mensajero de Allah se levantó y dijo, oh gente del libro, no, dice, la gente del libro que nos precedió se dividirá en 72 grupos. Esta nación se dividirá en 73 grupos, 72 de los cuales irán al infierno y uno de ellos al paraíso. Y este es el Jamaat. Ahora, déjales digo una cosa, hermanos. En un congreso que estaba yo, que me invitaron, alhamdulillah, tuve la fortuna de entrar. Hay una de estas shuras nacionales que hacen en Estados Unidos, no sé cómo, estuve ahí en el momento y me invitaron a pasar a una reunión donde estaban todos los líderes de los musulmanes en Estados Unidos, ya tiene años, ¿no? Y pues un amigo, o sea, fue un maestro, tuvo un seminario con él en Argentina, Abu Jafar Idris, Sheikh Jafar Idris, que no sé si siga vivo, le tenga clemencia. La verdad que era un hermano de Sudán, muy buen maestro, Sheikh Jafar. Y Sheikh Jafar explicó este hadith a todos los musulmanes de ahí, tratando de crear un poco, porque pues él
él trataba de mantener esa unión, o sea, de promover el Corán y el Sunna, pero que se mantuviera la unión de los musulmanes, ¿no? Y dijo que esto se entiende que pues sí, van a entrar al infierno, pero no significa que eternamente, o sea, y esto les digo, hermanos, o sea, sí habrá mucha gente desviada, hay gente desviada, pero como también me dijo un sheikh en Kuwait, este, dice, los musulmanes, hazte cuenta que estamos todos como en un círculo grande, ¿no? O sea, el círculo de los musulmanes. Dice, esto es la mila, el grupo de Mohammed, la mila de Ibrahim, donde están, son parte de la umma. Hay gente que se ha salido del círculo, pero está el círculo central, y ese es el círculo de los salaf, de las primeras tres generaciones. Esa es la crema nata. Eso es lo que queremos aprender. Pero queremos aprender de ellos no solamente como otros sheikhs. Sheikh Ahmed Farid, si no me equivoco, escribió un libro muy bonito sobre el amal de los salaf, sobre cómo los salaf se comportaban, porque siempre estamos invitando a las creencias de los salaf y a veces se nos olvida un poco el amal de los salaf, cómo los salaf obraban, ¿no? Porque digo, hay gente que está diciendo, sabe de todos los extravíos de la gente y apunta hacia los errores de todos, y él sabe, aprendió algo, porque a veces no aprenden bien, pero aprende que bueno, pues que hay un camino recto y es que el camino hay así, y que lea algunos hadith y demás, pero no solamente ha comprendido la imagen completa, no lo ha entendido del todo, pero también pues son hermanos que todavía están, su islam no es muy firme, ¿no? O sea, su imán empieza ya a definirse mejor, pero en su islam no están muy fuertes, es decir, o sea, a lo mejor no rezan tahajjud, inclusive a quienes les están apuntando el dedo, pues están apuntando el dedo a lo mejor a gente que, pues que son muy apegados, practican mucho zuhud, y todo el día están haciendo dhikr de Allah, y se levantan al tahajjud, y son gente buena, ¿no? O sea, se apegan, o sea, tienen el amal, pero a veces tienen cosas, innovaciones, tienen cosas que no son, pero no podemos irnos fijando nomás en eso. O sea, hay que fijarnos en eso porque las innovaciones son del shaitán y hay que tratar de corregirlas y ver la forma y con hikmah. Pero también hay que fijarnos en las obras. También tenemos que ser de la gente que obra el bien y considerar el Jamaat. Ahora, si vives en el occidente, pues sí hay ciertas cosas que tienes que mantener el Jamaat, ¿no? Y aparte de mantener el Jamaat, tienes que mantenerte en la sociedad de cierta forma equilibrado, porque está rodeado, o sea, en un país como México, y hay 130 millones de no musulmanes y una pequeña congregación de 400 musulmanes, donde pues cada quien anda en su rollo y cada quien tiene sus creencias y ideas y demás. Entonces no estás en una posición como para, o sea, tienes que ver la forma y ser equilibrado, ¿no? Y buscar la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para vivir en este tipo de circunstancias, ¿no? Y lamentablemente no tenemos muchas opciones de emigrar porque pues el mundo islámico pues es triste la condición de los musulmanes alrededor del mundo islámico. Tenemos que desear que las cosas mejoren, ¿no? O sea, emigras a un país musulmán pero pues te quedas sin ciudadanía, ¿no? O sea, te vas a Saudi Arabia y nunca te haces ciudadano. No puedes comprar propiedades, o sea, no, o sea, tienes que ir como de misquín, ¿no? Y estar ahí a expensas de algún saudita que te patrocina y que, ¿no? Eso no era, así no eran los tiempos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, para nada, ¿no? O sea, cuando llegabas a Medina todos tenían la misma oportunidad, ¿no? Y pues hay que leer sobre la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Bueno, Abdullah ibn Masud dice, esto lo dice Abdullah ibn Masud, no es un hadith, dice, practicar la sunna con modestia es mejor que practicar una bid'a con mucho fervor. O sea, ser moderado en la sunna es mejor que estar bien aferrado a una innovación, ¿no? O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, el tasbih en mano y pues eso no es de la sunna, está usando el tasbih
y luego no saben ni lo que están recitando, están ahí en todos lados. Mejor con la mano hacer, ¿no? Hacer dhikr con la lengua, ¿no? O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que mueve la lengua. Este, o sea, ese es un ejemplo, pero realmente pues el tasbih es un detalle. El tasbih, los sahaba no andaban con estos tasbih, ¿no? Eh, pero pues hay de biddas a biddas, hay unas mucho más graves, ¿no? Ubay bin Ka'b dijo: manténganse sobre el camino de la sunna, porque una persona está sobre el camino de la sunna, porque una persona que está sobre el camino de la sunna recuerda a Allah y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, porque una persona que está sobre la sunna, que recuerda a Allah y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, el infierno no lo tocará, porque el camino de Allah, porque por cierto que el camino de Allah y la sunna moderada es mejor que extraviarse en el camino de las innovaciones, ¿no? Esto lo dijo Ubay bin Ka'b, que fue uno de los sahaba también, de los escolares. Ibn Abbas dice dice mirar a un hombre de la gente de la sunna, quien llama a la sunna y prohíbe la bid'ah, es una forma de adoración. O sea, solamente mirar a un hombre que está invitando a que y llamando a la sunna y prohíbe las innovaciones, es una forma de adoración. Subhanallah. Al-Awza'i, que fue un gran faqih, fue el faqih, por ejemplo, de los Umayya. O sea, los Umayya estaban en general, por eso empezó en Andalucía, en España, empezaron con el madhab de Awza'i, ¿no? O sea, era un gran faqih. Dice: sean pacientes sobre la sunna y deténganse donde la gente antes de ustedes se detuvo. Digan como ellos decían. Evitan lo que ellos evitaban y sigan el camino de los salaf, de los piadosos predecesores, de los salaf, porque eso es suficiente para ellos y suficiente para ustedes. Sufyan al-Thawri, otro gran escolar también, que traía un madhab, ¿no? O sea, no solamente fueron 4 madhabs, ¿no? Al-Awza'i tenía su madhab, al-Thawri tenía su madhab. Estos fueron grandes fuqaha también. Dice: no hay, y es interesante porque Ibn Jawzi era Hanbali, ¿no? Entonces, pues aquí cita a los fuqaha, o sea, conoce las posturas de todos los fuqaha, o sea, eran gente de conocimiento, ¿no? Dice Sufyan al-Thawri: no hay ningún dicho propio, correcto, al menos de que esté acompañado con una acción, con los hechos. Y no hay algún dicho y acción propio, al menos de que esté acompañado con la intención. Y no hay un dicho, un hecho y una intención propio, al menos de que esté consistente con la sunna. Subhanallah. No, este es un dicho de Sufyan al-Thawri muy, muy, muy profundo, dice. Le repito. Dice: no hay dicho. O sea, Imam Bukhari, famoso, tiene un título de esto, dice: al-qawl qabla al-ilm qabla al-qawl wal-amal. El conocimiento es antes que el dicho y que el hecho. Él dice, bueno, perdón, es que me entró una llamada. Sufyan al-Thawri dice: no hay un dicho, o sea, no hay ningún qawl, ningún dicho, aunque sea un hadith o algo que conozcas, al menos de que esté acompañado con una acción. O sea, que pagues el zakat de esa acción, ¿no? Como decía Ibn Taymiyyah. O sea,
que sea acompañado con una acción. Y no hay dicho ni acción, a menos de que esté acompañado con una intención, que lo hagas con la intención de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no hay ni dicho, ni acción, ni intención correcta, al menos de que esté en consistencia, al menos de que esté apegado a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así empieza el libro Ibn Jawzi, ¿no? Y tiene muchísimas narraciones. Otro de Sufyan al-Thawri dice, si supieran de una persona que llama hacia la sunna en el este, en el oriente, ¿va? Deben de mandarle un salam, una salutación, una tajilla. Y si saben de algún llamador de la sunna, alguien que invita hacia la sunna en el occidente, deben de mandarle sus saludos. Porque y subhanallah, esto lo decía Sufyan al-Thawri, subhanallah. Porque la gente de la sunna y el Jamaat se han vuelto pocos, son pocos. Esto en la época de Sufyan al-Thawri. Estamos hablando del siglo 8. Y bueno, hay varios más. Otro de Sufyan al-Thawri que dice, toma de la gente de la sunna, tomen, o sea, aférrense, cuiden lo que es de la gente de la sunna, o sea, la gente de hadith, porque por cierto ellos se han vuelto los extraños, al ghurabá. Y sabemos por el hadith, ¿no? Que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, este din empezó extraño, y regresará a ser extraño. Así que buenas nuevas para los extraños, ¿no? Y se refiere al ghurabá. Y bueno, buenas nuevas habla de Tuba, y Tuba es una sombra en el paraíso que nomás, o sea, no es, o sea, aquí subhanallah de Ibn Jawzi, que era famoso en Bagdad y demás, o sea, ellos reconocen que el ghuraba, el ser extraño entre los musulmanes, es normal, subhanallah, ¿no? O sea, no hay que preocuparse por los números, ni hay que preocuparse de aferrarse al Corán y a la Sunna y al Jamaat, ¿no? Donde puedas encontrar el Jamaat y ser inteligente en ello. Ash-Shafi dijo, cuando yo veo a una persona del hadith, a un escolar del hadith, Ashabul Sunnah, porque se conocían como Ashabul Sunnah, la gente de la Sunna, siento como si hubiese visto un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Decía Imam Shafi, cuando veo a una persona de la Sunna, es como si siento como si hubiera visto a un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y bueno, ese es el capítulo 1. Inshallah mañana vamos a ver el capítulo 2, que es condenar las innovaciones y a los innovadores. Así se llama el capítulo. Ibn Jawzi es un escolar, fue famoso y era bastante abierto. Y gente de todos los diferentes grupos musulmanes citan su libro, pero citan cosas que generalmente les conviene. Yo les estoy dando una introducción al libro. Estamos en el capítulo 2. Mañana empezamos, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.